A Primera Vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Hace 203 años se da la independencia para Centroamérica. El Salvador, que es lo que nos compete. ¿Qué independencia estamos hablando? Cuando dependemos absolutamente de todo lo internacional. Y en nuestro país estamos viviendo uno de los momentos más cruentos. Dicen muchos que por tercera oportunidad está dando vuelta el círculo de la vida en El Salvador. Y vamos hacia los mismos puntos, muy peligrosos, pero siempre hay agrupaciones, levantamientos, personas que quieren un mejor El Salvador, no importando el momento que se viva. Por eso el 15 de septiembre, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular BRP está llamando a marcha para que podamos tener mejores derechos, podamos tener una mejor vida y también hacer un llamado al Estado, al gobierno, a Nayib Bukele, para que las cosas cambien en el país. ¿Está usted de acuerdo? No sé, piénsalo. Maybelline, New York. Última llamada al vuelo Sky High. ¿Listos para el despegue? Abordando pestañas con alargamiento y volumen extremo. Destino, pestañas visiblemente más largas. Gracias por volar con Sky High. Buenas noches, qué gusto estar acompañado de todos ustedes en este espacio de todos los lunes a las 8 acá en el 8. Soy Francisco Gómez. Vamos a compartir hoy con Franco Omar Parada del BRP, que está con nosotros consuetudinariamente unos días antes del 1 de mayo, del 15 de septiembre. Siempre nos acompaña para actualizarnos de lo que está pasando también con las organizaciones sociales en El Salvador. Franco Omar, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer para nosotros y nosotras del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular estar en estos espacios que nos permiten a nosotros difundir nuestros planteamientos, difundir nuestras ideas y difundir nuestras actividades. Así que muchas gracias, Francisco. Bueno, para nosotros es un gusto que ustedes estén con nosotros, usted en representación del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Bueno, 15 de septiembre cae a fin de semana, domingo específicamente, se va a dar esta marcha. Ya hay detalles de dónde se sale. Para comenzar con eso, ir con textos también y al final regresamos a esta parte. ¿Ya está la logística para ello o todavía está en construcción? Bueno, sí está la logística. Hemos estado coordinando con distintas organizaciones, hemos estado hablando con distintos espacios organizativos. Hay un clamor de la población para movilizarse este 15 de septiembre. Ciertamente las condiciones de vida en estos últimos años se han deteriorado. Esa ha sido una situación compleja que todas y todos estamos sufriendo. Hemos visto cómo el alto costo de la vida ha generado condiciones de vulnerabilidad más a profundidad. Es decir, había mucha gente que vivía en condiciones de vulnerabilidad, pero ahora esta situación se ha incrementado, ha crecido. Esto pues debido a que los precios de los productos de la canasta básica se han disparado. No hay un control, no existe un control sobre este tipo de productos que son necesarios para la subsistencia. Las condiciones de la población en situación de pobreza se ha incrementado también. Es decir, ha habido una situación compleja en donde la pobreza, pues como hemos mencionado anteriormente en otros programas incluso, ha crecido. Y frente a esta situación de la vulneración y el deterioro de las condiciones de vida, la respuesta gubernamental lastimosamente ha sido pues la implementación de un régimen de excepción que llevamos más de 2 años, que prácticamente vulnera los derechos fundamentales de toda la población, solo que en algunos casos una parte de la población pues está siendo víctima más a profundidad
debido a que han sido arrestados, han sido detenidos. Hay una exigencia por una buena parte de la población de la liberación de personas que han sido detenidas en el contexto del régimen de excepción y que no han cometido ningún delito, no pertenecen a ningún grupo delincuencial. Sin embargo, por vivir en zonas en condiciones de vulnerabilidad han sido detenidos. Entonces, este golpe principalmente va a la población pobre, a la población que ya vivía en condiciones de vulnerabilidad. Prácticamente es a ella a la que se le aplica el régimen de excepción y desmejora más a profundidad las condiciones de vida. Todo este tipo de situaciones, las violaciones a los derechos laborales, las expropiaciones de tierras que se están dando en algunas zonas del país, la implementación de proyectos turísticos que desplazan a la población en zonas urbanas, en zonas rurales, en las zonas costeras, también está generando más pobreza. Todo este tipo de situaciones ha generado un cúmulo de indignación y es en ese sentido que nosotros como bloque de resistencia y rebeldía popular, conmemorando, digamos, la firma del Acta de Independencia que se dio en 1821, hemos venido desarrollando una serie de actividades desde el 2021. Desde el 2021 hemos convocado a marchar y darle precisamente un 15 de septiembre. Precisamente un 15 de septiembre. Y esto en la lógica de resignificar la fecha. Resignificar la fecha en el sentido de que se firma el Acta de Independencia de las repúblicas de Centroamérica, de El Salvador específicamente, y posteriormente, digamos, ahí se le da la vida de república, la vida en donde... ¿Y se ha perdido la república? Pues ha habido un deterioro en las condiciones democráticas de la república, un deterioro que para nosotros es muy peligroso, ¿verdad? Un deterioro en el respeto a los derechos humanos. Es decir, aquí históricamente, digamos, la población salvadoreña ha luchado por construir un mejor país, con participación, con democracia. Sin embargo, lo que estamos viendo actualmente es totalmente un retroceso. Entonces estamos en la lógica de resignificar ese 15 de septiembre, que no solamente sea un desfile militar, sino también que sea una actividad, una acción de la población civil que sale este día a denunciar los graves retrocesos y a reivindicar sus derechos. Fran Omar, si vemos la marcha que se va a dar, que probablemente pueda haber desfile militar, no se sabe realmente si hay o no hay, siempre es bien complicado. Ya han habido marchas donde ustedes dicen vamos a salir del Parque Cuscatlán, ellos toman ese lugar también, se tiene que estar moviendo, cambiando. Con esos aspectos ya se sabe, se ha coordinado. Sí, bueno, nosotros, como ya se dijo, pues el año pasado nosotros convocamos al Parque Cuscatlán, pero ahí iba a ser la conclusión del desfile que iba a salir del Salvador del Mundo, tuvimos que movernos una cuadra. Pues esa es la dinámica, ¿verdad? Nuestra intención es plantear, denunciar, que la gente se haga escuchar, que nos hagamos escuchar todas y todos, sin ánimo de entorpecer el desfile oficial. Más bien, nuestra dinámica es que exista una parte de la población salvadoreña, una parte de la ciudadanía que sale a plantear sus ideas, a denunciar los graves retrocesos y a reivindicar sus derechos. Esa es nuestra intención. Y en ese sentido, pues, si al final la lógica del gobierno es tratar de entorpecer la movilización con retenes militares, con bloqueos en las carreteras y convocando, digamos, al mismo lugar al que la población, a la que la ciudadanía está también convocando, pues nosotros pues lo que hemos hecho es movernos, digamos, un par de cuadras para no generar ese tipo de confrontación innecesaria. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a hablar qué resultados ha dado el régimen de excepción, cómo está realmente nuestra población, esos inocentes que han sido capturados y que el comisionado presidencial dice de que no son esas cifras, de que él no lo conoce.
En fin, más justificaciones, que eso es lo que está ahí en este país. Hacemos una pausa y ya regresamos. Buenas noches, este espacio es de los miércoles en Agape TV Canal 8 a las 8 acá en el 8. Se retransmite también en las redes sociales de Mix de Medio y de 106.9fmradio.net. Estamos en línea para todos ustedes también en la radio únicamente, ya no está en el FM, pero sí es una radio en línea, así que usted también puede sintonizarnos. Fran Omar Parada está con nosotros. Fran Omar, el régimen de excepción en esta última sesión plenaria, un mes más, vamos a 2 años y medio de régimen de excepción. ¿Se cumple el objetivo? ¿El régimen de excepción sigue siendo necesario o no ha funcionado para que se le esté dando tantas prórrogas inconstitucionales? Sí, claramente desde nuestro punto de vista, el régimen de excepción no tiene la función o no cumple la función por la cual supuestamente ha sido creado y ha sido renovado de manera inconstitucional, como se plantea. Es decir, el régimen de excepción más que detener los actos delictivos, tiene una función de intimidación de la población. Eso es como el objetivo principal que se persigue. Y también la lógica de la demilitarización que este gobierno ha estado impulsando desde que entró, ¿verdad? No solamente es el hecho de supuestamente combatir los actos delincuenciales, sino más bien crear toda una cultura de represión, una cultura de militarismo, una cultura que fue superada con la firma de los acuerdos de paz. Sin embargo, pues la justificante fue los actos delincuenciales. Habría que ver en la memoria que presenta públicamente la Fiscalía cada año y podríamos comparar qué tanto se ha disminuido los actos delincuenciales en este periodo. Según la información que nosotros tenemos, de acuerdo a esta memoria que plantea la Fiscalía, los actos delincuenciales se han incrementado. Han disminuido los homicidios, pero otro tipo de delitos se han incrementado en este periodo. El delito común, digamos. Los delitos que se conocen como delitos comunes, ¿verdad? Pero sí ha habido un incremento. Entonces, ¿eso qué significa? Que cambiamos el escenario únicamente. Sí. O sea, lo que significa es que el régimen de excepción al final no está cumpliendo con el cometido por el cual fue creado. Y no lo digo yo, es decir, hay informes ahí. Los números. Hay informes ahí que plantean ese incremento, pues. Entonces resulta de que hay una restricción de los derechos fundamentales de toda la población, porque el régimen de excepción se aplica para toda la población. Sin embargo, como lo decíamos al principio de esta entrevista, sin embargo, hay personas en zonas determinadas que están siendo más reprimidas. Y es que para nosotros existe una lógica de la criminalización de la pobreza. Esta idea la venimos planteando desde hace un buen tiempo. Y es real. ¿El régimen de excepción llega a las altas esferas de la sociedad? Es que eso es lo que estamos planteando. Es decir, en el país, en la aplicación del régimen de excepción principalmente se da en las zonas empobrecidas, en las zonas en donde ya la gente vive en condiciones de vulnerabilidad. Los cercos militares en algunas comunidades históricas, por cierto, Chalatenango, Cabañas, ¿verdad? Ahí hemos visto que se implementan estos cercos militares. Ahí hemos visto que se lleva ese mensaje simbólico de represión y de miedo a la población, que ha sufrido mucho en el contexto del conflicto armado, y que ahora se implemente todo un cerco militar con la lógica supuestamente de tener los grupos delincuenciales, cuando incluso hay zonas en donde no tienen registros de actos delincuenciales, es ilógico. El objetivo es otro, ¿verdad? No es el de perseguir el delito y al delincuente, sino más bien de golpear moralmente a la población que está sintiendo en carne viva el deterioro en las condiciones de vida. Entonces, ese más o menos es el objetivo
de la implementación de este régimen de excepción, que incluso la Constitución misma plantea de que no debe de ser permanente, sino que debe ser en un tiempo determinado, pero aquí llevamos más de 2 años y medio en un régimen de excepción, ¿verdad? Con mucha población atemorizada, y pues lo que se ha visto al final es que se amenaza con la aplicación del régimen de excepción si usted sale a protestar. Miren a los vendedores del centro de San Salvador, ¿verdad? Muchos de ellos han testificado, han mencionado en entrevistas que pues los han amenazado, ¿verdad? Es que si no nos vamos de aquí, dice la gente, nos van a aplicar el régimen de excepción. Es que si denunciamos, nos van a aplicar el régimen de excepción. Entonces, ¿para qué está sirviendo ese régimen de excepción? Si vemos los números de estos informes oficiales sobre el incremento de actos delincuenciales por un lado, y por otro lado vemos a la población que se gana la vida vendiendo en la calle con negocios a cuenta propia, que son amenazados con la aplicación de este régimen. Entonces al final estamos viendo para qué está sirviendo, no para perseguir la delincuencia, sino más bien para desplazar y amenazar a la gente que ya vive en condiciones de vulnerabilidad. Y pues eso mismo ha hecho que incluso instituciones del gobierno han mencionado abiertamente de que han capturado a gente de manera arbitraria, inocente. Y ellos lo mencionan, y lo han mencionado anteriormente, como el margen de error, le dicen así, pero ese margen de error son vidas. Exacto, cuando son vidas, el margen de error no debe de existir. No debe de existir. Con una persona fallecida no funcionó. Exactamente, y es por eso que tenemos un sistema judicial que debería de funcionar de manera efectiva para garantizar de que las personas que han cometido delitos pues sean juzgadas, y las personas que no han cometido delitos no sean perseguidas, ¿verdad? Sin embargo, aquí, como se ha hecho una redada indiscriminada, han terminado arrestando a mucha gente que no tiene nada que ver con grupos delincuenciales, y a eso le llaman margen de error. Pero esos son delitos que está cometiendo el Estado. Es decir, el Estado mismo se ha vuelto un Estado criminal, un Estado que pues no le importa lo que se plantea en las normas jurídicas o en las normas constitucionales, sino más bien que desarrolla políticas como las del régimen de excepción, que van en la lógica de golpear a la población, y las ha golpeado duro. Existen miles de personas que se han constituido incluso en un movimiento de víctimas para exigir la liberación de personas que no tienen nada que ver con grupos delincuenciales. Según vuelvo al comisionado presidencial Guzmán para Derechos Humanos y Libertad de Prensa, los muertos en los centros penales ya dijo la fiscalía de que son muertes naturales, que pueden morir, que no es la cantidad de inocentes de la cual se ha conocido los que están capturados, sino que dijo, el MOVIR vino y trajo, creo que 56 casos, dijo, números más, números menos, pero entonces dijo, no es esa la cantidad. O sea, ¿qué voy a documentar? Sí, los recibió, pero ¿y qué pasa? Pero que él no va a leerlos. O sea, hablo de él por lo que él representa, ¿no? Los casos, y los va a judicializar, o los va a llevar y todo. Después dice de que sí, él puede ser una forma en cómo llevar cada uno de estos casos. O sea, no hay certeza de nada. El Estado o las instituciones que deben de velar por los derechos humanos, ¿qué están haciendo? Sí. ¿A dónde está, como usted me mencionaba, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el comisionado presidencial, porque hay dos instituciones prácticamente haciendo lo mismo, la desaparición prácticamente de funcionarios que velan por derechos humanos? ¿Qué pasa con todo esto? ¿No funciona el Estado? Pues en este caso, en el caso de lo que plantea el comisionado de derechos humanos, nos parece preocupante. Es muy peligroso que por un lado existan víctimas que están denunciando violaciones a derechos humanos
y que el comisionado que representa al Ejecutivo o está en representación del Ejecutivo, entendemos, no sabemos cuál es su función, pero entendemos que por ahí va, que este comisionado que debería de velar por las víctimas de las violaciones de derechos humanos diga que no hay. Al parecer la función que tiene es negar las denuncias que las víctimas están haciendo, ¿verdad? Desde la institucionalidad. Y hemos visto ya en varias ocasiones que el movimiento de víctimas del régimen, por ejemplo, ha estado denunciando permanentemente los arrestos arbitrarios y la incertidumbre de los familiares de estas personas detenidas que no saben dónde están. Y la respuesta del comisionado ha sido pues prácticamente nula, ¿verdad? No hay acceso a la información. Y para nosotros también ese tipo de situaciones se convierte en un tipo de tortura, no solamente para la persona que está siendo arrestada de manera arbitraria, que ya solo porque te arresten sin haber cometido ningún delito ya es un tipo de tortura. No digamos los familiares, que frente a esa incertidumbre, frente a esa información que se publica de que hay personas que están muriendo en los centros penales, están con esa zozobra permanente, día a día, ¿verdad? Y que la respuesta del comisionado sea de que él no tiene información, de que la información oficial es otra, restándole credibilidad a las víctimas. Yo creo que esa es una situación también bastante compleja y por eso mismo es nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas denunciar ese tipo de cosas. No podemos quedarnos de brazos cruzados o con la boca cerrada frente a este tipo de injusticias que se están cometiendo. Y bueno, eso mismo ha hecho que nosotros acompañemos al movimiento de víctimas del régimen, a sus acciones, a sus movilizaciones, porque creemos que es una lucha justa, que exigir la libertad de personas que no han cometido delitos es una acción de justicia nuestra. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a conocer en el siguiente bloque cuáles son las propuestas o en qué se ha pronunciado. Esa sería lo ideal. El BRP de los últimos acontecimientos en nuestro país. Hacemos una pausa y ya regresamos. Irlanda. Estamos ya en medio del programa, estamos en nuestro tercer bloque compartiendo con Fran Omar Parada. Él es del bloque de resistencia y rebeldía popular del famoso BRP. Fran Omar, ¿cuáles han sido los pronunciamientos últimos del BRP? Son muchos, porque tristemente da este país para sentar posición en tantísimos temas de injusticias que hay. Sí, bueno, como bloque permanentemente hemos estado denunciando los graves retrocesos y también de manera permanente hemos estado reivindicando los derechos y exigiendo el cumplimiento del Estado de Derecho. Hemos estado exigiendo también reivindicaciones que son justas para la clase trabajadora principalmente. Han habido, digamos, varias acciones en estos meses que nos hace plantearle a la población la idea de que es necesario denunciar, romper primero esa lógica de intimidación que el gobierno impulsa para que la gente no salga, no diga nada, ¿verdad? Esa es como la gran tarea del bloque de resistencia y rebeldía popular. Y en ese sentido, como el bloque también se compone de diferentes organizaciones, existen organizaciones sindicales, organizaciones cooperativas, organizaciones campesinas, estudiantiles, de docentes universitarios. Entonces, frente a cada uno, digamos, de estas áreas, frente a cada uno de estos sectores, nosotras hemos tenido una reivindicación. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de El Salvador, nosotros hemos estado pronunciándonos, exigiendo de que se pague la deuda que tiene el gobierno hacia la Universidad de El Salvador. Ni siquiera es el tema del incremento presupuestario,
es el pago de la deuda que tiene ya bastantes años, en donde se ha venido acumulando esa deuda, y eso afecta a la población estudiantil de manera general. Es la única universidad de El Salvador, y que esté siendo desfinanciada y ahogada nos parece también peligroso, y también creemos que eso va en la lógica de los intereses también de este gobierno que no van en el sentido de que la juventud pueda formarse técnicamente, profesionalmente, y también que tenga una identidad social clara, ¿verdad? Eso es en el tema de la Universidad de El Salvador. En el tema de la clase trabajadora, en el tema sindical, principalmente nosotros hemos presentado una propuesta al Consejo Nacional del Salario Mínimo para que se incremente el salario. Dentro de esta propuesta nosotros planteamos que el incremento sea del 25% del 25% del salario mínimo. Que tocaba este año. Que tocaba este año, porque ya en el 2021 fue el último aumento del salario mínimo, y ese ya se lo tragó la inflación, como decimos. El aumento de los precios de la canasta básica se ha tragado ese último aumento del salario mínimo. Y el Consejo Nacional, según lo que establece el Código de Trabajo, debería ya de dar un informe sobre el salario mínimo. Nosotros, en ese periodo, lo que estamos planteando es de que exista un incremento, ¿verdad? Esto aliviaría la grave situación que está viviendo la sociedad salvadoreña, y estamos exigiendo eso al Consejo Nacional del Salario Mínimo. También estamos solicitando el tema de la aplicación del escalafón para el sector docente. El año pasado hubo una movilización en diciembre del sector docente, y bueno, resulta de que no se ha, a pesar de la movilización y a pesar de las exigencias, lo que ha habido es que no se ha aplicado el escalafón, y existe mucha denuncia de parte del sector docente de que las condiciones en los centros escolares se han deteriorado, ¿verdad? Incluso veíamos ahí en una entrevista en donde prácticamente estaba diciendo el docente que ha habido una disminución en la inversión por parte del gobierno hacia la educación, a tal punto que el gobierno está invirtiendo en cada estudiante aproximadamente 3 centavos al día. O sea, eso lo decía... ¿Qué broma? No, es en serio. Eso lo decía este docente, en donde planteaba de que que les daban cierta cantidad de dinero, y si el centro escolar es de 200 estudiantes, pues si se dividía la cantidad de dinero que le daban al centro escolar al número de estudiantes que estaban en ese centro escolar, prácticamente el resultado era de que 3 centavos se invertían diariamente en el estudiante. Y eso es una desmejora, obviamente, está claro de que existe un deterioro en el sistema educativo. Entonces, no solamente estamos pidiendo de que se aplique el escalafón al sector docente, sino también que exista un incremento y una mejor inversión al sector, al sistema educativo de este país, ¿verdad? También estamos exigiendo, dentro de nuestros planteamientos de manera general, la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica y a las medicinas, y reducción obligatoria de los precios. Como ustedes saben, ahorita no existe ningún tipo de control, ¿verdad? Lo que ha dicho, lo que ha tratado de hacer el gobierno son campañas para hacerle creer a la gente que están poniendo la atención al tema del incremento de precios de la canasta básica. Incluso han habido cadenas nacionales enseñando tablas, diciendo, miren, el precio de tal producto es este, ¿verdad? Que es menos de lo que en realidad se vende en el mercado. Y existe ya una confrontación entre la campaña de propaganda que va en la lógica de calmar a la gente, y lo que la gente está viviendo en la realidad, en la cotidianidad. Que por más que el gobierno esté diciendo de que los productos han disminuido de precios, lo que está sucediendo es que los productos siguen aumentando. Nos decía un amigo ahí que él pues ahora está comprando los tomates a 40 centavos. Es decir, él da $1, le dan 2 tomates y le devuelven 20 centavos. Así es la situación de complicada. Que no eran 15 por $1.
Y mientras que el gobierno decía que iba a estar, que los tomates iban a estar a 15 por $1. Claro, con ese tipo de información lo que está haciendo el gobierno es desligándose de su responsabilidad, de la responsabilidad que tiene de controlar verdaderamente los precios, ¿verdad? Y le tira como decimos comúnmente, le tira la bola al señor de la tiendita. Ahí está que el ciudadano común y corriente, ¿a quién le reclama? No le reclama al gobierno, le reclama al señor de la tiendita. Pero y el señor de la tiendita está comprando caro, ¿verdad? ¿Cómo no puede vender barato? Entonces hay una confrontación y hay un desligue de parte del gobierno frente a esa responsabilidad que debe de resolver. Entonces nosotros estamos exigiendo que exista un control, que se elimine el IVA de los productos de la canasta básica, pero que también exista un control por parte del gobierno en ese incremento desmedido de los precios. Entre otras cosas. Es decir, de manera general, como lo hemos visto, ha habido una desmejora y lo seguimos planteando, y en ese deterioro de la calidad de vida se ve bien golpeado el sector rural. Pero a esto se le incorpora la política de expropiación de tierras que existe por parte de empresarios y del gobierno a comunidades que históricamente han vivido en zonas que ahora los han identificado como zonas de alta posibilidad turística, o zonas en donde pueden extraer recursos o pueden implementar algún proyecto energético, o pueden implementar, digamos, alguna cárcel, como en el caso del Secot, ¿verdad? En donde la gente casi que de manera obligada le vende las tierras al Estado, y el Estado en algunos de los casos ni siquiera le ha pagado a la gente. Entonces los dejan sin tierra, los dejan sin su medio de vida, y tampoco les pagan. Prácticamente ahí ha habido un robo. Entonces estamos exigiendo también que se devuelvan las tierras a las familias a las cuales se les ha expropiado. Yo creo que todo ese tipo de cosas es importante que las mencionemos, porque en la cotidianidad no se ve. Lo que se ve es que aquí vivimos en el país de la eterna sonrisa, como decían las dictaduras militares en los años 70. Lo que vemos aquí es que el país se está convirtiendo en un destino turístico, pero lo que está sucediendo en la cotidianidad es que la gente está siendo golpeada. Frank Omar, y para todo esto que ustedes exigen, hay estudios, hay documentación. Sí. ¿Y a quién se lo proponen? Bueno, nosotros hacemos investigación, incluso pues muchos de los compañeros y compañeras del bloque somos profesionales, desarrollamos estas investigaciones. Por ejemplo, en el caso de las expropiaciones de tierra, se hizo todo un trabajo de investigación con estudiantes, incluso universitarios, para poder documentar todo este fenómeno. Porque la gente puede pensar de que la expropiación de las tierras en tal cooperativa es un hecho aislado, y en realidad no. Existe toda una dinámica de expropiar tierras en diferentes zonas del país. Pues nos hemos dado la tarea de recoger toda esa información, testimonios, y documentarlos, y hacer todo un documento que plantee la reivindicación del sector, de este sector que está siendo amenazado con la expropiación de tierras, o la devolución de las tierras a las personas que ya se las quitaron. En el caso del incremento al salario mínimo también hemos utilizado para hacer nuestra propuesta un estudio que hizo el Centro para la Defensa del Consumidor, en donde ahí se hace toda una investigación, y concluimos ahí y coincidimos con el Centro para la Defensa del Consumidor de la necesidad del incremento al salario mínimo. Y así podemos ir mencionando. En el caso de las víctimas del régimen, por ejemplo, hemos hecho toda una labor de documentar las violaciones a los derechos humanos fundamentales que se han dado en este contexto. Y eso nos ha motivado a nosotros también, junto con UNIDEC, con la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios, ir a sedes judiciales para denunciar este tipo de actos. Es decir, no es de manera antojadiza que nosotros estamos planteando las reivindicaciones. Existe todo un estudio que sostiene nuestro planteamiento. Bueno, vamos a hacer una pausa. Está con nosotros Frank Omar Parada. Él es del BRP en No Sé. Piénsalo.
cuarto bloque. Quizá viene la parte un poco más sensible. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado con las organizaciones sociales? Siempre se convoca, hay muchas instituciones, ONG, grupos, sindicatos que convocan para las diferentes marchas que se realizan. Hasta el momento he visto al BRP con algunos aliados de que han convocado, pero ¿qué ha pasado con los demás? Bueno, existe mucha gente que está convocando, claro. Organizaciones de diferentes sectores, organizaciones para la defensa de los derechos humanos, organizaciones estudiantiles, comunitarias, etc. Existe toda una lógica de convocatoria bastante fuerte. Lo que sí, pues, es importante mencionarlo, de que anteriormente había otro agrupamiento que convocaba, ¿verdad?, que es la Alianza Nacional El Salvador en Paz, pero el tema es que pues ahora no han convocado, entendemos nosotros que no han convocado, debido a que han capturado de manera arbitraria a sus dirigentes. Y es parte de toda esta dinámica de persecución política, a la cual pues todos los dirigentes sociales, comunitarios, hemos sido víctimas, ¿verdad? No solamente por la captura de los compañeros de la Alianza, por lo cual nosotros también estamos exigiendo su libertad, sino por las capturas de referentes de pueblos originarios, de dirigentes sindicales, como el caso de Giovanni Aguirre, que tiene incluso carta de libertad, pero ni siquiera se sabe dónde está. Entonces esa es una situación bastante compleja, a la cual nosotros estamos pues exigiendo la libertad de Giovanni, exigiendo la libertad de todos los perseguidos y todos los presos políticos. En el caso de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, José Santos Melara y José Tilio Montalvo, digamos los referentes de la alianza, junto con otros dirigentes de este agrupamiento, fueron capturados a finales de mayo, ¿verdad? Entre el 30 y 31 de mayo fueron capturados, supuestamente por la planificación de acciones terroristas, ¿verdad? Ese fue el argumento con el cual el gobierno impulsó toda una descarga mediática contra los compañeros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, y a partir de que presentó supuestamente unos artefactos, según entendemos públicamente, que si en todo caso se publican este tipo de pruebas, entendemos nosotros que también ya quedan contaminados, no pueden ser tomados en cuenta a la hora de estar analizando el caso de ellos judicialmente. Entonces, se presentan estos medios de prueba públicamente para acusar a estos dirigentes de la supuesta planificación de atentados terroristas. Nosotros creemos que es todo un montaje para tratar de desarticular a la Alianza Nacional El Salvador en Paz. ¿Y lo lograron? Pues no lo han logrado. La gente ha salido a las calles, ¿verdad? La gente está saliendo, los veteranos están pronunciándose. ¿El fuerte de la alianza eran los veteranos? Sí, principalmente son los veteranos, y los veteranos sabemos que también van a movilizarse este 15 de septiembre, van a marchar, ¿verdad? Ellos están también incorporándose a estas convocatorias que nosotros estamos haciendo, y sabemos que la indignación ha crecido, y esa misma indignación va a hacer que la gente salga de manera masiva este 15 de septiembre. Muy a pesar de las acciones de intimidación, como la captura de los compañeros que hace el gobierno. Y que, bueno, frente a esa situación en donde no existen pruebas contundentes de la supuesta planificación de actos terroristas, lo que ha hecho el gobierno más es tratar de convencer a la población que estas personas son delincuentes y no llevar a cabo toda una investigación judicial que tenga como resultado una verdad jurídica, ¿verdad? Sino más bien mediáticamente hacer toda una campaña para acusar a los compañeros del supuesto cometimiento de delitos. Es parte de la dinámica de este gobierno, implementar ¿Ese es un mensaje que pueden estar lanzando para las demás organizaciones?
Podría ¿Pueden ser. llevar la misma suerte? Podría ser, sí, un mensaje, podría ser ese el mensaje, pero al final el resultado es que la población, por más que se implementen este tipo de acciones de intimidación, la gente no va a quedarse callada. Es nuestro derecho denunciar y en este contexto en el que estamos es nuestra obligación también hacer denuncias sobre este tipo de cosas que se están dando. Pero, ¿han callado algunas organizaciones? ¿Hay temor? Posiblemente en algunas exista algún nivel de temor, pero eso no va a desmovilizar a las organizaciones, ¿verdad? Eso está claro. Por más que, por más que se mantenga un régimen de excepción, por más que se persiga políticamente algunos referentes, la gente va a moverse. Es más, la reacción es contraria, no es el miedo, sino más bien la indignación de que se estén cometiendo ese tipo de arbitrariedades. Bueno, la marcha será abierta siempre, ¿no? Siempre es una marcha abierta, hay una convocatoria de los movimientos populares, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, para concentrarnos en el Parque Cuscatlán. Lleven sus carteles, lleven sus denuncias, vamos siempre con esa energía pues, que ha caracterizado las movilizaciones que hemos convocado. Bueno, vamos a hacer una pausa para venir con la parte final con Frank Omar Parada. En No sé, piénsalo. El 15 de septiembre hay marcha desde el Parque de Cuscatlán, es domingo. Es un derecho que usted tiene de poder asistir, ya sea al desfile militar o estudiantil, no sé qué va a haber, o a la de la organización, a la del pueblo, que va rumbo al centro de San Salvador, al centro histórico de San Salvador, se dirige. Frank Omar, ¿cuál será el destino final de la marcha? Bueno, estamos pensando que vamos a terminar exactamente en el centro histórico, todavía estamos estudiando el punto de llegada, pero lo importante es que nos concentremos en los alrededores del Parque Cuscatlán. Si al final hay una actividad ahí gubernamental o militar, pues obviamente vamos a movernos, eso es una situación así. Posteriormente el recorrido lo vamos a hacer sobre la Juan Pablo y vamos a llegar ya al centro histórico. Esa es como la decisión que se ha tomado dentro de los colectivos que forman parte del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, junto con las otras organizaciones con las que estamos coordinando, porque creemos nosotros que es importante que se visualice, que se vea toda esa movilización que representa la indignación de un pueblo que reclama sus derechos, de un pueblo que denuncia las arbitrariedades, de un pueblo que reivindica su libertad y su dignidad. Que por cierto, esa es la consigna principal que nosotros hemos definido. ¿La consigna principal? Por la libertad y la dignidad del pueblo, vamos patria a caminar. Así se llama. Esa última frase pues la retomamos de un poeta guatemalteco, Otto René Castillo, que así se llama el poema, Vamos patria a caminar. Entonces hemos retomado esa parte para movilizarnos este 15 de septiembre. Así que esperamos... Muy temprano. Esperamos a la gente, a la población, a la ciudadanía, temprano, a las 8 de la mañana. Vamos a estarnos concentrando. Si podemos llegar más temprano, mucho que mejor. Y posteriormente salimos a las 8:30, más o menos por ahí, salimos ya en movilización a esta actividad reivindicativa. Pueden llevar la camisa de la Selecta, ir de azul y blanco por ser 15 de septiembre. Exactamente. Es una actividad patriótica, vamos a decirlo así. Es una fecha que no solamente nos invita a nosotros a ser espectadores, sino más bien a ser protagonistas, y principalmente en este periodo, en donde tenemos que exigir que de verdad se respete la democracia, que se respeten los derechos humanos en la sociedad salvadoreña, y que exijamos pues mejores condiciones de vida, que exijamos
el cese al régimen de excepción, que exijamos la libertad de los compañeros perseguidos políticos y perseguidas políticas. Frank Omar Parada, muchas gracias por venir en representación del bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Bueno, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Son derechos que todos tenemos. Asistir a uno o a otra marcha o concentración, si vamos a aplaudir o vamos a exigir un mejor El Salvador, que es de nosotros. Nosotros elegimos a los que dirigen o administran al país en determinado momento. ¿A dónde va a ir usted? No sé. Piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez. Próximo miércoles los espero acá a las 8 en el 8. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio.